La serie de webinars para aprender a programar en Python con aplicaciones de ciencia de los datos orientados a lo que es la logística 4.0 y la logística inteligente. Primero, bueno, me presento. Yo soy Nicolás Rincón, soy el director de la Maestría en Logística de Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana, donde pues hacemos uso de esta herramienta y de estas herramientas para generar innovación en los procesos y en la industria colombiana. Yo soy doctor en ingeniería de la Universidad de Southampton y he venido trabajando en los temas de inteligencia, de sistemas inteligentes de transporte, inteligencia de negocios para las organizaciones, y mi línea de investigación está orientada hacia el transporte, hacia la calidad en el transporte de pasajeros, el diseño de infraestructura para megaciudades y temas de emprendimiento e innovación social. Bueno, este webinar, ¿cuáles van a ser los elementos que ustedes van a encontrar en el webinar? Vamos a encontrar cómo Python, vamos a identificar este primer webinar. Esta serie de webinars se compone de 5 elementos. El primero es Python como herramienta de Data Science para la innovación con aplicaciones de la logística 4.0, que es el que vamos a tener en esta sesión, donde hablaremos de qué es la definición de Data Science desde la vista de la innovación y las empresas de innovación, ¿sí? Miraremos cuáles son los tipos de innovación y la innovación que se puede hacer con el Data Science y con Python, y también identificaremos cuáles son los elementos de la logística 4.0 que pueden ser empleados por nuestras organizaciones. El siguiente webinar es el ambiente Anaconda Spider. Utilizaremos una herramienta, pues Python es un software gratuito y vamos a utilizar una herramienta de desarrollo que es bastante interesante para aquellas personas que están aprendiendo a programar. Y miraremos cuáles son las funciones básicas de la programación de Python, cuáles son las definiciones de las variables y los tipos de variables en Python, funciones y procedimientos, y cómo se estructuran estas funciones y procedimientos, cómo se definen con la típica indentación de Python. El tercer webinar utilizaremos un paquete que se llama Pandas para el manejo de datos. La generación de data frames es un elemento básico en todo el tema de generación de reportes y análisis del data science con todos sus elementos, y pues algo característico de Python no es únicamente que es un lenguaje de programación, sino que tiene una gran cantidad de paquetes para el mundo del data science y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Aquí llegaremos a utilizar ese data frame para poder obtener los datos leyéndolos de archivos, que también Pandas tiene la posibilidad de leer sentencias SQL y conexión a base de datos, pero hasta allá no llegará el curso, este webinar que estamos presentando. Un cuarto elemento del webinar, de esa serie de webinars, es la generación de gráficos y reportes. Al tener Pandas, al tener ya los datos en un data frame, cómo podemos realizar gráficos. Y una quinta parte es una aplicación de optimización donde diseñaremos una heurística para un TSP. Bueno, un elemento muy importante en tema de la logística y las cadenas de abastecimiento es es el soporte de la toma de decisiones de problemas muy complejos para el ser humano. Y nosotros lo que vamos a aprender es un concepto básico para resolver un agente viajero. Este webinar y también la maestría está muy orientada a la innovación. La innovación, hay diferentes definiciones de innovación. Hay personas que asocian la innovación con algo novedoso o algo difícil de hacer, que nadie más haya hecho algo. Es una definición que ustedes van a encontrar en la literatura y pues en la práctica. Muchos académicos y mucha literatura se basa en hacer cosas que no hayan sido hechas antes, la ciencia también. Pero la sociedad tiene necesidades. Esas necesidades pueden ser resueltas con cosas que no se hayan hecho antes, no se hayan implementado antes en la sociedad. Entonces hay una definición de innovación de Peter Drucker,
que fue un experto en este campo de la innovación aplicada y el emprendimiento. Y él definió la innovación en su artículo The Discipline of Innovation como el esfuerzo por crear cambio con un propósito en la economía de las empresas o con potencial social. Este curso, así como la maestría, está orientada a desarrollar los métodos y las competencias en las personas para que podamos construir mejores empresas que puedan competir con mercados internacionales, que puedan generar valor o generar valores en las agrocadenas, que podamos mejorar el transporte en Colombia, tanto el público como el de carga, y que podamos generar emprendimientos y mejoras en temas de pues, tener más ingresos y también vivir mejor. Lo que se quiere es desarrollar esas competencias técnicas que me permiten obtener un beneficio social y un beneficio económico como industria, como gobierno, ¿sí? Entonces, Python tiene muchísimo campo de acción y muchísima aplicabilidad en el tema de la innovación. Y ese va a ser la orientación que tiene esta primera serie de webinars. ¿Ok? Bueno, entonces, dado que tenemos esa definición de Peter Drucker también identifica que las fuentes de la innovación, la innovación únicamente no se basa únicamente en el nuevo conocimiento o en las tecnologías. La innovación puede venir por cambios demográficos, nuevas condiciones socioeconómicas pueden hacer que las personas demanden nuevos bienes y servicios. Sí, ejemplos es cuando una población empieza a tener mayor poder adquisitivo, pues puede empezar a demandar más carros. Pueden también ser cambios de percepción, ¿sí? Entonces las personas ya no querían eso, sino se mueven hacia el consumo de otros tipos de bienes y servicios. Lo que está pasando hoy en día con todo el tema de cuidarnos la salud, y en el mercado europeo lo importante que son los alimentos que no tienen químicos, que son libres que por ejemplo en la producción del pescado que no tengan antibióticos, ¿sí? Todo aquello que es orgánico, o que sepamos que pues empecemos a entender cómo es esa interacción o ese daño que pueden tener en nuestro organismo el consumo de ciertos elementos que están en los procesos productivos. Ese cambio de percepción, por ejemplo, es un ejemplo de cómo los alimentos con producción orgánica pueden obtener una mayor penetración en el mercado con un diferenciador de precio. Y el que vamos a tratar nosotros es el de nuevo conocimiento, utilización de nuevas técnicas y nuevas tecnologías para generar valor en la organización. Vamos a ver cómo Python puede utilizar eso en este webinar. Primero, definamos qué es el Data Science. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de artículos y referencias a Big Data y logística. Lo que queremos realmente es el uso de la Data Science en la logística inteligente, no únicamente el Big Data es un pedacito. Lo que queremos es la combinación del método científico, las matemáticas, la estadística, la programación especializada, la analítica avanzada y la inteligencia artificial, e incluso el proceso de contar una historia para poder motivar y vender la idea y liderar, ¿sí? Entonces, tomar las mejores decisiones posibles con los datos que tenemos. La toma de decisiones en las cadenas logísticas es muy compleja. Los problemas que nos encontramos dentro de la logística es muy complejo, requiere muchísimo procesamiento de datos, y es allí donde queremos utilizar las herramientas de la programación para automatizar esas tareas y para poder emplear los mejores métodos. Cosas que a simple vista, cuando yo tengo un producto, una referencia, pues yo puedo hacer la gráfica y mirarla y analizar qué es lo que está pasando, pero cuando yo manejo 20.000 SKUs, 50.000 SKUs en diferentes ubicaciones, tanto en diferentes bodegas en el territorio como miles de ubicaciones o cientos de ubicaciones dentro de mi bodega, manejar eso manualmente pues no es posible. Aquellos que la tratan de hacer por lo menos manualmente, hay una gran oportunidad de mejora para los que lo quieren hacer con la automatización y el poder que tiene el Data Science. Esta es una definición que encuentran en la página de IBM,
¿sí? Entonces es algo práctico y es el uso del método científico en la logística. De eso se trata esta serie de webinars. ¿Dónde? ¿Cómo podemos utilizar el Data Science para estrategias de transporte, para manejar nuestro inventario, para saber dónde podemos o colocar nuestras nuevas ubicaciones, la infraestructura, cómo la vamos a, dónde la vamos a poner y cuál es el tamaño que debe ser? Todo eso para generar valor. ¿Sí? Lo que estamos buscando es generar valor, reducir costos, cada día tenemos que ser más eficientes y hacer más. La definición para hacer eso es el uso de métodos inteligentes, de usar la tecnología adecuadamente. Ese es el gran reto que tenemos, que nosotros asumimos y que es lo que queremos. Este webinar está diseñado para aquellas personas que quieren hacer eso, que quieren ser más, que quieran hacer las empresas más productivas y utilizar mucho mejor los recursos para satisfacer las necesidades tanto de la sociedad como para generar valor en la industria. Este tema de la logística, acuérdense que tiene que ver con los temas de planeación a largo plazo, 5 a 10 años, lo táctico y lo del día a día. ¿Sí? Entonces, este tipo de decisiones puede mejorarse, se puede soportarse mucho mejor con la toma de decisiones inteligentes basadas en los datos y en los métodos, pues lo último que se está desarrollando. Todo eso dentro del concepto de Supply Chain Management, que es entender cómo es generar valor en la red de organizaciones que hacen parte de una cadena de abastecimiento, ¿sí? Desde campesinos, actores de política pública, porque nosotros tenemos que analizar la política pública, los incentivos que hay, la regulación que hay, desde el concepto de cuál es la regulación por la cual vamos a operar, ¿sí? Y entender cómo eso afecta los diferentes eslabones de la cadena de abastecimiento y cómo llegamos hasta nuestro cliente, cómo generamos valor y vamos a ir a un paso, debemos ir un paso aún más, y es cómo nuestro producto es consumido y cómo vamos a hacer que ese producto minimice su impacto en el medio ambiente, desde su proceso productivo, su uso y cuando deja de ser usado, cómo va a ser esa exposición de ese producto. Esos son nuevos conceptos que requieren pues de manejo de información, que requieren y podemos hacer uso de todos esos nuevos elementos de la tecnología para interactuar con nuestros usuarios, para interactuar con nuestros proveedores y para diseñar mejores procesos para bienes y servicios. Dentro de todo este tema del Data Science y Python hay algo que es muy importante y es el concepto de inteligencia de negocios. Python me permite a mí implementar el concepto de inteligencia de negocios. ¿Qué es eso de la inteligencia de negocios? ¿Sí? Es tomar mejores decisiones con algo particular. ¿Sí? Howard Dresner lo definió, él hacía parte del Gartner Group en esa época, lo define como un término general para describir los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales. Y lo importante de su definición es en el uso de sistemas basados en hechos de apoyo. Ese uso de los sistemas de información y cómo extraer la información para generar valor en mi negocio es la definición que nos gusta de inteligencia de negocios. No es únicamente el indicador, sino es la posibilidad de toda esa cantidad de datos, de obtener esa cantidad de datos y poderlos transformar para generar conocimiento en tiempo real, para tomar las decisiones lo más rápido posible y tener el mayor impacto. Eso es lo que podemos hacer con la definición, pues cuando empleamos ese concepto de inteligencia de negocios. Entonces, pues es importante que apropiemos que el concepto no es únicamente unos dashboards, sino es cuál es la generación de valor de la organización, cómo la estructura, dónde están los datos de la organización y cuáles son los mejores métodos para procesar esa información en tiempo real o lo más rápido posible para poder tomar las mejores decisiones. Ese concepto es tremendamente interesante y valioso cuando hablamos de logística y cadenas de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer en emprendimientos cuando utilizamos todos esos elementos del Business Intelligence. ¿Qué es lo que necesitamos? Poder acceder a la información teniendo en cuenta que vamos a soportar una toma de decisiones que debe generar valor. La idea cuando utilizamos Python y estos lenguajes de programación y el uso de técnicas y tecnología no es por solamente llamar la atención y hacer uso y pues aplicarlas, sino la idea es generar valor, ¿sí? Que logremos tener un impacto en la productividad de nuestras compañías, que nos compren más,
y que tomemos mejores decisiones. También en lo público, todo este tema pues puede ser usado en lo público para tomar mejores decisiones. Y algo tremendamente importante es que no debemos pensar en la dificultad del método, sino en que el usuario que lo va a usar todos los días lo entienda. Si no tenemos eso en cuenta, el proyecto va a fracasar, nuestros emprendimientos van a fracasar, ¿sí? Entonces tiene que ser cada herramienta diseñada para quien la va a usar, no simplemente utilizar el mejor método y ya. De ahí viene esa definición tan bonita que nos hablaba de IBM, que es el de contar la historia, ¿sí? Entonces, uno somos nosotros los técnicos, pero también tenemos que interactuar con los gestores, tenemos que interactuar con el usuario, tenemos que interactuar con todas las personas que apoyan ese supply chain, ¿sí? Entonces es muy importante que estos sistemas de inteligencia de negocios y los sistemas de información y la tecnología tengan una adecuada interfaz para cada una de las personas con que interactuar. Entonces es algo pues que es muy valioso y que de allí depende que el proyecto pues llegue a buen término y pueda generar valor. Esto es sacado de la definición de Wikipedia del 2000, la que encontré en el 2020, en enero del 2020, en la definición de Business Intelligence en español. Y es porque lo saco de Wikipedia, para que veamos que ya esto está tan diseminado entre la industria, que cuando hablamos de inteligencia de negocios vamos a encontrar que estos son los diferentes niveles que encontramos en la generación pues, de herramientas. Una parte es la generación de informes y otra parte es la generación de análisis. Lo que podemos hacer con el tema de Python para hacer inteligencia de negocios es generar reportes que se están haciendo hoy en día en la organización, pero que demandan mucho tiempo y en donde se ocasionan errores porque se hacen manualmente en Excel, muy manualmente y con el apoyo de Excel. Y hay varias personas haciéndolo, le dedican muchas horas a ese tema y lo que queremos es, con un script, hacemos que ese reporte ya se genere de forma automática. Y las personas no se van a dedicar a hacer hojas de Excel, sino a generar valor, analizar esos reportes y tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Ya que tenemos el poder de la programación, ¿sí? Y la posibilidad de generar reportes, también podemos hacer informes que antes no se estaban haciendo porque no había la capacidad técnica de pronto de la organización o porque el reporte era muy demandante. Entonces, ya que podemos utilizar la programación y el poder de los computadores que tenemos hoy en día, generamos reportes que generen conocimiento y valor dentro de la organización, no importa qué tan dispendiosos fueran, ¿sí? Porque no importa que el computador quede prendido a las 3 de la mañana ejecutando un código bastante complejo que dure 3 horas y que a las 6 de la mañana entregue los reportes, ¿sí? Eso no afecta de ninguna manera el negocio, pues que un computador se ejecute tareas varias horas cuando no está siendo utilizado, pero que sí me genere una gran cantidad de valor con esos datos y con ese procesamiento. ¿Qué es lo que queremos también hacer con los informes? Que la obtención de los datos sea directa con el ERP de la organización, con los sistemas de información, que no haya que hacer el proceso de bajar las bases o llenar Exceles a mano, sino que directamente se cuelgue mediante sentencias SQL a la base de datos que operan los sistemas de información y genere los reportes. Este también tiene la posibilidad de, si una organización tiene diferentes sistemas de información, que se conecte a los diferentes sistemas de información y jale los datos de los diferentes sistemas de información para generar un solo reporte, ¿sí? Que me permita generar valor y también entender y lanzar alertas cuando se identifican cosas que no están funcionando tan bien y que es posible que las personas puedan tomar acciones para mitigar el impacto de esas cosas que no estaban tan bien. ¿Cuáles son los tipos de análisis que vamos a tener? Primero, pues el análisis estadístico descriptivo, conocer mis clientes, el tamaño de mis clientes, cuánto me compra cada uno de mis clientes, ubicación de las bodegas, inventario en cada una de las bodegas, inventario de cada uno de mis productos, ¿sí? Son diferentes ejemplos de análisis estadísticos. Vemos uno más avanzado, un poquito más avanzado, que tiene su propia categoría, que es el de pronósticos. Podemos analizar la serie de tiempo de las ventas de una organización o de la variable que queremos analizar. Generalmente son los productos, las unidades vendidas de los productos a través del tiempo, para identificar en el siguiente periodo o en los siguientes grupos de periodos cómo van a ser las ventas, ¿sí? Podemos, con los históricos, predecir el futuro.
¿sí? Por lo menos entender, y podemos, eso nos trae una gran cantidad de información, cuál es la estacionalidad de un producto, y eso me permite a mí hacer la planeación de la compra y de la producción. También podemos tener modelos predictivos y de minería de datos para identificar variables y atributos que me permitan predecir cuál va a ser el comportamiento a futuro de cierta variable. ¿Sí? Temas como como la TRM, algo que es muy importante es el tema de costeo. Entonces, de acuerdo a la TRM, cómo va a ser la estructura de costeo, si es dinámica o no, si yo la necesito dinámica, planeación, ¿sí? De costos de materias primas, en cuánto tiempo puede haber daños de productos, de los elementos del producto que yo estoy vendiendo, cosas que no están en la máquina, en la ficha técnica del producto, de mi maquinaria de la que yo estoy haciendo uso, o para comparar qué pasa con si la maquinaria que yo estoy haciendo uso, la ficha técnica, si los tiempos sí son acordes a la realidad o si realmente pues están dañando más de lo que se venía, de lo que la ficha técnica decía, especificaba. Entonces todo este tipo de análisis pues son muy importantes para una organización desde el punto de vista de cadena de abastecimiento y logística. Y otro tema que se menciona es el tema de optimización. Entonces ese es el apoyo, la optimización son aquellos métodos que me permiten tomar decisiones, pues dar respuesta a ciertos problemas que buscan la minimización o la maximización de una función de utilidad, ¿sí? Esto típicamente, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a encontrar en temas de optimización? ¿Cuál es el nivel deseado, por ejemplo, de inventario? ¿Cuál es el nivel? Una muy buena política de inventario, un buen nivel de toma de decisiones, de procedimientos de toma de decisiones en cuanto a cuánto voy a comprar, que minimice lo que yo voy a dejar de vender por desabastecimiento y que también minimice los costos de pérdida y me maximice pues la utilidad. ¿Qué es lo que estoy buscando? Es maximizar la utilidad. Ese es un ejemplo típico de optimización. Eso es una optimización estocástica, pues por lo que hay una posible variabilidad del pronóstico versus lo que pasa realmente. Entonces, cómo se minimizan la gestión de riesgos. Con la gestión de riesgos, cómo se minimizan los riesgos de desabastecimientos y sobrecostos. En temas de optimización, también tenemos el tema de ruteo de vehículos, cómo hacer la planeación de diferentes tipos de vehículos, asignación, programación de horarios de trabajadores. Todo eso son temas de optimización que pueden ser empleados en todo este tema del data science y el business intelligence. Y por último, tenemos el análisis de productividad con el tema de minería de procesos. Todo esto lo podemos hacer con Python, ¿sí? Entonces, hay software especializado que es fácil de hacerlo. Digamos que yo puedo comprar paquetes software para ello, pero también tiene un alto costo y pues ya vienen con ciertos prediseños que no me permite hacer, si es transferencias de tecnología, pero yo no tengo claro hasta que yo lo uso si realmente me resuelve el problema. La versatilidad que yo tengo cuando yo diseño mis códigos pues es absoluta. Tengo toda la versatilidad del mundo para resolver las necesidades de la empresa o del problema que estoy trabajando. Por eso es tan importante aprender a programar. Y aquí tenemos un ejemplo de un dashboard. Esto es típicamente lo que nos venden cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia de negocios, y son colgarse a la base de datos de la organización y generar unos reportes. Eso es lo que vemos. Lo importante es todo lo que hay detrás, todo ese proceso de identificar qué es valor en la organización y generar los reportes teniendo en cuenta, o sea, entregarle los datos procesados a los tomadores de decisión. Eso es lo realmente importante, que sean unos gráficos de barras o un pie, pues es porque llama tanto la atención, porque es lo que vemos en una gráfica, pero realmente la generación de valor en una organización, pues eso es privado, eso es confidencial, eso es algo que no se puede mostrar, y pues de hecho mostrar impactos y resultados pues es más complejo, sobre todo cuando hay temas de confidencialidad y que se haya logrado, mientras que pues el reporte sí es algo que podemos ver, ya que tenemos un ejemplo de lo que es un dashboard. No confundir, por eso es importante no confundir inteligencia de negocios únicamente con esa generación de gráficos, sino cómo generar valor en mi organización al procesar los datos, ¿sí? Con las diferentes formas.
Y aquí tenemos una estructura típica de inteligencia de negocios. En la estructura típica lo que tenemos es que extraemos la información de las bases de datos de la organización de los CRPs o de los workflows o pues de los diferentes sistemas de organización que tenga los diferentes sistemas de información que tenga la organización y los procesamos, ¿sí? Con un software de procesamiento. Hay diferentes casas de software que lo hacen de forma automática, tienen herramientas y tienen paquetes. Hay otras que me permiten a mí hacer los reportes, por ejemplo, Power BI. Es un ejemplo muy bueno de si yo no quiero programar, como con una estructura muy similar al Excel puedo hacer un despliegue de reportes, ¿sí? Entonces, algo que requiere cualquier software de BI es que tenga agilidad en el desarrollo. Si es algo demasiado difícil de hacer, una curva de aprendizaje muy compleja, pues la generación de valor se me va a complicar y de pronto los procesos van a costar mucho para poder llevarlos a cabo y pues eso es exactamente lo que no queremos. Entonces, una característica de ese software de procesamiento de inteligencia de negocios es que sean cosas fáciles de hacer, ¿sí? Que sea rápido obtener la ganancia. ¿Qué tiene que tener un software de inteligencia de negocios? Tiene que tener conectividad. Si no se puede conectar a esas bases de datos, no sirve. Así de sencillo. Necesitamos garantizar que el software que vamos a utilizar se conecte con las bases de datos, que tenga herramientas de análisis de datos y en lo posible pues que tenga temas de inteligencia artificial y optimización. ¿Hasta dónde puede llegar a tener Power BI temas de inteligencia artificial y optimización? Entonces ahí empieza uno con el balance. Quiero algo muy fácil, pero voy a estar limitado a lo que esté desarrollado en la herramienta, o quiero algo que sea, pues, que me permite, que yo tenga que tener las competencias de programación, pero que me permita a mí resolver cualquier tipo de problema con los últimos métodos que nosotros tenemos pues, como logísticos, ¿sí? De lo que está desarrollándose en los centros de investigación, innovación y desarrollo. Entonces, ese es, digamos, como el balance. Con un Power BI Basic rápidamente podemos hacer el despliegue, pero vamos a llegar en muchas oportunidades a cierto límite pues, de lo que se ha desarrollado dentro de esa herramienta por ese precio. Entonces, ¿y cómo ir más allá? Pues podemos empezar a integrar con paquetes por ejemplo, con software como R o Python. El mismo Power BI tiene conexión y me permite a mí jalar scripts de Python. ¿Qué es eso de los OLAPs? Son preprocesamiento o cubos de información que me permiten a mí hacer visualización de los datos de la organización de forma más ágil y pues más rápida. Lo que yo no quiero es que un usuario trate de hacer un reporte o ver una gráfica y que se demore 20 minutos en generar la gráfica. Entonces, esto de los cubos de información lo que hace es que tiene la información tratada de cierta forma o almacenada de cierta forma con ciertas herramientas que me permite que cuando el usuario quiera ver la información, pues dé clic y inmediatamente se le despliegue la información que él quiera ver. Que no tenga que aguantarse todo ese tiempo de preprocesamiento o de procesamiento en línea cuando él está ahí. Diferentes estrategias hay para eso. Y una pues evidentemente es hacer el preprocesamiento de los reportes y las vistas en un horario pues que no haya usuarios online y dejar los reportes listos a cierta hora del día o de forma periódica durante el día. Otra herramienta es el tema de la visualización. ¿Cómo hacer esa visualización? Acordándonos que lo importante es esa orientación al usuario final y no que la visualización sea para el duro en estadística o para el duro en programación, sino que sea para los usuarios del negocio. ¿Cuál es ese tipo de visualización? Viene pues de la arquitectura, puede ser computador en el PC o en el laptop de los usuarios, por la arquitectura cloud, puede ser por el browser que se conecten a internet o también podría ser standalone, que es un equipo que está instalado en el equipo. Acuérdense que todo este preprocesamiento pues realmente de la visualización de datos está diseñado es para que esto haga consultas en las bases de datos. Entonces ese standalone significa que tengo en mi equipo el programa, pero él debe ser capaz de conectarse a la base de datos que está pues donde se refleja la operación. Entonces siempre hay un grado de conectividad a tiempo real mediante protocolos de comunicación. Por eso es que también es tan interesante más el desarrollo cloud, que me permite hacer modificaciones y no tener que instalar en los equipos de los usuarios
que no tiene problemas de cuál es la versión del sistema operativo que tiene el usuario, ¿sí? Entonces, en temas de desarrollo y mantenimiento, el cloud trae unos paradigmas mucho más interesantes que las versiones que tienen que tener algo instalado en los equipos de los usuarios. Y aplicaciones también en los celulares. Utilizando las tablets y los celulares, cómo puedo yo hacer uso de esas herramientas y de esos displays que ya tienen tan atractivos y que son touch para poder interactuar con el usuario y presentar toda esta información y para también capturar información. Aquí tenemos otro ejemplo de otra fuente de datos. Lo que estábamos viendo en la slide anterior era el tema de procesamiento de datos a partir de datos estructurados, que es tradicionalmente bases de datos estructuradas con una estructura que me permite ser leída por sentencias SQL. Y los otros data source son aquellos no estructurados, como fotos, como audios, como videos, ¿sí? Entonces, las herramientas de la ciencia de los datos nos permiten procesar datos no estructurados. En este caso, tenemos un ejemplo de la Secretaría de Movilidad con un proyecto que trabaja con una Javeriana, donde se hace un conteo vehicular en tiempo real al procesar los datos de las cámaras. Entonces, tradicionalmente lo que se hacía era que se ponían las personas a contar cuántos vehículos pasaban por un tramo, pero pues era tremendamente dispendioso, era imposible hacerlo en tiempo real en todas las vías. Hoy en día lo que te ponemos es un servidor para una o dos cámaras y ese servidor está contando, o bueno, pues puede ser un servidor más grande y más cámaras, pero bueno, digamos que un equipo de los que nosotros conocemos de trabajo nuestros puede procesar una o dos cámaras al tiempo y en tiempo real nos va contando el número de vehículos y la velocidad en cada uno de los tramos donde está apuntando la cámara. Eso es tremendamente interesante para gestionar el tráfico de una megaciudad como Bogotá. Entonces, las oportunidades que tiene esto son muy grandes para los transportes, para los sistemas de transporte de las grandes ciudades y de las ciudades. Cosas que no se podían hacer masivamente en múltiples puntos en todo momento dentro de una ciudad. Hoy en día podemos hacerlo con herramientas de procesamiento de imágenes. Y ahí entramos, ese último ejemplo nos pone en la innovación, en la logística 4.0. ¿Qué quiero de mi negocio? Lo básico es tener un sistema de costeo eficiente, ¿sí? Que represente la realidad, que me ayude a tomar mejores decisiones. Hoy en día, a nivel mundial, no todas las empresas tienen adecuado sistema de estructuración de costeos de sus productos porque es muy demandante haber hecho los reportes. Hoy en día eso ya no es una barrera y lo importante es hacer estructuras de costeo adecuadas, ¿sí? Esto lo puedo hacer automatizando con la ayuda de la automatización y pues digamos que una vez que se establece la metodología y se establece cómo se va a guardar la información, ya el costeo pues es mucho más ágil y no requiere pues de muchas personas haciendo mucho proceso manual. Se reduce esa interacción y esa necesidad de temas manuales. Por lo tanto, puedo analizar la rentabilidad por producto y por línea. Me permite conocer mejor a mis clientes, cuáles son los tipos de cliente y cómo compran esos diferentes tipos de cliente dentro de mi organización. Pronósticos para 20.000 referencias, 30.000 referencias en múltiples puntos de venta, en los diferentes canales que yo pueda tener. Identificación de relaciones de los productos que se compran, cuáles son los pares de productos o grupos de productos entre los diferentes tipos, entre los diferentes tipos de clientes o diferentes puntos de venta o canales, entre los diferentes canales también. Y eso es información tremendamente importante para estudiar todo el tema de promociones. Si yo lanzo una promoción donde no tengo una gran utilidad en cierto producto, pero ese producto me jala otros productos que sí puedo tener con mayor rentabilidad, al final del día eso es lo que puede aumentar la rentabilidad de un canal o de un punto de venta. ¿Sí? Entonces, toda esta información en tiempo dinámico es muy valioso para tomar mejores decisiones y para poder saber dónde invertir. De ahí viene el impacto de la pauta, poder valorar el impacto de la pauta en tiempo real para poder
pues para poder pautar mejor, para poder saber dónde hacer mis inversiones. Entonces, con todo este tema que está pasando, la digitalización y el e-commerce y las redes, y pues saber en tiempo real cómo me fue con cada una de las pautas, pues es en los diferentes puntos de venta, ubicaciones y canales, pues es algo que puede ser muy valioso para muchas organizaciones. Conocer mis procesos, qué recursos son eficientes, qué recursos son más eficientes, qué recursos requieren de capacitación, qué recursos requieren pues de mayor injerencia de un supervisor. La idea es que tanto la persona que está llevando a cabo el proceso pueda ser retroalimentada por el sistema en tiempo real y le ayude a tomar mejores decisiones. También que dentro del organigrama de la organización pues se puedan generar reportes y hacer análisis en tiempo real de lo que está pasando en la organización. ¿Sí? Eso es lo que queremos. También nos permite hacer análisis del recorrido de los procesos, de cómo son los flujogramas reales, de acuerdo a cómo está en el sistema, cómo van dejando trazas en el sistema de información con las fechas, y eso nos permite saber cómo se está ejecutando realmente dentro del sistema de información, dentro de mi organización, con las trazas que van dejando en el sistema de información, los procesos. Generar reportes de forma automática y generar alertas sobre comportamientos o estados no deseados. Todos estos son elementos que me ayudan a mí a mejorar mi operación y a generar valor, ¿sí? Esto súmenlo a qué puedo hacer yo con todos los conceptos de la tecnología y la ciencia de los datos para generarle valor a mi cliente, ¿sí? Como por ejemplo que vea dónde viene su paquete, lanzarle promociones, identificar pues nuevos tipos de promociones y combos a través de su celular. Con la información que él me va depositando y que yo voy ir teniendo los diferentes de los diferentes proveedores de información. Entonces, esto en tiempo real, conociendo el mercado, mi producto, mi sector, pues me da unas herramientas que están por explorar. Y eso es exactamente lo que se está buscando con los medios logísticos que sean expertos en temas de ciencia de los datos específicos para la logística. Esto es diferente, cuando hablamos de logística es diferente y cadenas de seguimiento es diferente a cómo se trata tradicionalmente los sistemas de inteligencia de negocios y ciencia de los datos. La logística tiene sus características propias muy relacionadas con el triángulo logístico de inventarios, de ubicación de instalaciones, de temas de costeo, de temas de pago de impuestos de acuerdo a la ubicación de la instalación y pues de cómo yo configure el registro legal de la organización. Todos esos son temas propios de supply chain management y de logística. ¿Cuáles son esas herramientas nuevas que trae la logística 4.0? Es muy importante el concepto de visualización de la cadena de abastecimiento. Con datos espaciales, cómo podemos visualizar la organización y cada uno de los elementos del transporte de la organización y las instalaciones y el inventario. Ese concepto nomás es de gran valor para las organizaciones. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para el tema de innovación en logística 4.0? Big Data. ¿Cómo podemos manejar esa gran cantidad de volumen de datos que se están generando constantemente y que si los podemos capturar de los dispositivos, pues son muchos datos cada segundo, cada 5 segundos, y cuáles van a ser los métodos y la arquitectura de mi organización tecnológica para poder capturarlos, almacenarlos y procesarlos? O no los voy a almacenar, simplemente los voy a estar procesando. O sí, toda esa arquitectura es un nuevo mundo de las cosas que podemos hacer, y eso es lo que tenemos que explorar. ¿Cómo vamos a hacer eso con todo esto, los bajo costo de desarrollo, bajo costo de servidores? Con todo lo que nos ofrece las telecomunicaciones que tenemos hoy en día, el procesamiento en la nube y almacenamiento en la nube, con el gran número de dispositivos que tenemos y el concepto de Internet of Things. Hasta la nevera está conectada en la casa y tiene sensores. ¿Sí? La luz, la electricidad, o sea, para prender y apagar la luz, el sonido, pues equipos de televisión y de sonido que pues ya están en tiempo conectados con un chip pues sí, con discos duros y con memorias RAM, y interactuando quién es el usuario que lo está utilizando y todo lo que es Netflix. O sea, hasta eso estamos llegando a la gran cantidad de dispositivos que podemos encontrar dentro de una casa. Eso veámoslo aplicado a la organización,
con todo el tema de RFID, dónde están nuestros camiones, todos los sensores que están teniendo los camiones y cómo los podemos utilizar para optimizar el consumo de combustible, para optimizar la planeación de los vehículos, para hacerle seguimiento a la flota, ¿sí? Todo eso ya es posible, la tecnología ya la tenemos. La pregunta es cómo la vamos a adoptar para nuestro modelo de negocio. Todo el tema de inteligencia artificial, un ejemplo claro de inteligencia artificial es el de las cámaras, donde tenemos datos no estructurados en videos y hacemos un conteo del número de vehículos y la velocidad de esos vehículos en tiempo real, sin que haya una persona haciendo el conteo, sino que el computador es el que lo hace, y todos los temas de toma de decisión de soluciones de problemas complejos típicos de la logística, ¿sí? Todo eso es lo que podemos tener con el tema de innovación y logística 4.0. Aquí tenemos un ejemplo de transporte. Esos son los datos espaciales que me permiten ver cómo es la configuración de la infraestructura de la organización. Para este caso es Transmilenio, donde los puntos amarillos son pues, el sistema de transporte público de Bogotá de pasajeros, donde los puntos amarillos son las estaciones de Transmilenio. Las líneas que conectan los puntos amarillos son pues las vías de Transmilenio, y lo verde son las diferentes rutas de buses, ¿sí? Del SITP. Y entramos en un concepto que también hace parte de lo que es innovación y logística 4.0 y es el Sales and Operation Planning, donde tenemos que tener todo el tema, vamos a articular desde el punto de vista gerencial y operativo la planeación de la organización en cuanto a ventas, marketing, aprovisionamiento y finanzas. ¿Sí? Todo eso debe estar integrado, porque es que las finanzas es una representación, o sea, las finanzas es lo que mueve la organización, ¿sí? Sin el adecuado planeación y seguimiento de los recursos, pues no va a haber organización. Todo tiene un costo, los recursos tienen un costo, y dependiendo de ese costo y qué tan eficiente yo sea con ese costo, puedo tener productividad o utilidad. Eso es lo que va a determinar que yo pueda tener utilidad. Un producto demasiado costoso por mi ineficiencia no se va a vender, ¿sí? Y lo que yo quiero es controlar muy bien mi costo para poder tener para poder llevar al mercado un producto a un precio competitivo, ¿sí? Y no permitir ineficiencias operacionales. Eso es exactamente lo que yo quiero. Entonces, eso del SIOP, esta es la visualización en temas de transporte, de inventario, de producción y recursos, donde yo no solo planeo la demanda, sino la que la gestiono, ¿sí? Entonces, identifico cuáles son las estrategias de marketing que yo puedo implementar y cómo me va a afectar toda mi cadena logística, ¿sí? Y con el SIOP yo voy haciendo la planeación y el seguimiento, la toma constante de datos para mirar cómo se está ejecutando en tiempo real eso que yo había planeado y haciendo evaluación de esa gestión de la demanda. Esto pues yo creo que es evidente que esto hacerlo a mano es tremendamente difícil, y que si yo tengo una metodología y tengo un sistema de información que me ayuda a hacer esto, es tremendamente valioso para la organización, ¿sí? Cómo yo voy a manejar mi transporte, dónde están las importaciones, si se lanzaron las importaciones en el tiempo adecuado, cómo va a ser el proceso de distribución, cuáles van a ser la planeación de la distribución, dónde van a estar ubicadas mis instalaciones, cuál es el nivel de qué tan llenas están cada una de las instalaciones, qué tan adecuado se está haciendo ese manejo entre las instalaciones, el inventario, todo el tema de costeo, cuándo se va a liberar el flujo de caja, cuándo necesito la plata, qué tan bien estoy yo de flujo de caja para pagar la importación. Todos esos son herramientas muy potentes para la organización, ¿sí? Y entre más grande sea la organización, hacer esto es más difícil por el volumen de información, ¿sí? Y esto es lo que queremos con todo este tema de la arquitectura, la inteligencia de negocios y el data science, es tener la capacidad de interactuar con los sistemas de información, hacer uso de todas esas tecnologías para poderle ofrecer valor al cliente y para poder planear mejor nuestra operación, reducir costos, controlar costos y hacer las cosas cada día mejor. Eso es exactamente lo que queremos cuando podemos interactuar de la mejor manera con esos sistemas de información. Eso lo podemos hacer con Python, ¿sí? Y la pregunta es,
¿Por qué Python? Python, primero que todo, es un lenguaje gratuito. Lo importante es que yo desarrolle la competencia para poderlo implementar en mi organización. Lo creó en 1991 Guido Van Rossum y porque le encantaba la serie Monty Python. ¿Sí? Le encantaba esa serie y por eso fue que le puso Python. Se ha posicionado porque tiene una gran cantidad de paquetes que lo hacen emprendedores, programadores e investigadores de diferentes universidades, de múltiples universidades, sacan paquetes gratuitos bajo ese programa Python, bajo ese lenguaje de programación Python que yo puedo utilizar en mi negocio, en mi emprendimiento o en mi non-profit organization. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quiero poder utilizar todos estos métodos que me regala la comunidad científica y los emprendedores y los programadores. Un paradigma que ha cambiado es que hoy en día pues los grandes centros, la plata de la investigación está en la Comunidad Europea y en Estados Unidos. Para la Comunidad Europea es deseable que alguien no solamente haga una investigación, sino que desarrolle las herramientas para que sean reutilizadas por la población en general para dar respuesta a las necesidades. Y esos paquetes, pues siendo programación, pueden ser paquetes en Python. ¿Sí? Entonces es muy deseable para alguien que entiende que con los impuestos es que se paga esa investigación, que se le entreguen productos a la sociedad que puedan ser utilizados. Y un medio de eso es todo el tema de programación y paquetes gratuitos. ¿Sí? Por eso es que ya tenemos una gran cantidad de paquetes disponibles para estadística descriptiva y todo el tema de inferencia, generación de gráficos, Big Data, Machine Learning, procesamiento de imágenes, optimización. Ahí les mostré dos ejemplos, uno de inteligencia artificial y uno de geoprocesamiento de datos espaciales. Todo eso está hecho con Python, con lenguajes, con paquetes que han sido, que son open source, que son gratuitos. De hecho, hasta yo puedo mirar cómo es que están escritos los paquetes. Entonces, eso es lo que ha hecho que software como Python se posicione. Python no es únicamente algo académico, eso tiene que ser algo totalmente claro. Las empresas lo utilizan. Python es para llevar a producción. Yo puedo mantener mi servidor con Python, con una cosa que se llama Flask, ¿sí? Entonces, con un componente, con un paquete que tiene Python que se llama Flask, me permite llevar a producción y generar servicios web y mostrar mis páginas y soportar mi front-end con Python. Eso es, pues, es un software comercial completamente de la industria, ¿sí? Es para los negocios. Que hay otro tema muy importante, como es gratuito, me permite que los estudiantes, que las personas que quieran aprender todos estos temas, lo puedan instalar en su casa y puedan desarrollar las competencias, puedan aprender estadística, puedan aprender probabilidad, puedan aprender optimización, con datos reales, con las situaciones que se están presentando para tomar mejores decisiones, para que vean eso, cómo esa probabilidad y cómo esa inferencia, todo ese conocimiento y esos conceptos los uso y realmente los uso con los datos que son para mirar y tomar mejores decisiones, para generar modelos, para entender mejor las situaciones, ¿sí? Y esa competencia es tremendamente importante y lo puedo lograr completamente el desarrollo de la competencia cuando yo lo tengo en mi equipo y puedo yo mirar los datos y utilizar los datos y utilizar las herramientas para poder reproducir esos modelos y esa toma de decisiones, todos los elementos de esa toma de decisión, ¿sí? Entonces, por eso también hablamos de organizaciones no gubernamentales para temas de veeduría, para temas de capacitación, para temas de emprendimiento. También digamos que lo utilizan mucho en los negocios también, ¿sí? Entonces, el que sea gratuito permite que cualquier persona interesado lo pueda descargar en su computador y utilizarlo. Y parte de lo que se está haciendo con este webinar es que van a haber datos disponibles para que las personas puedan hacer uso de Python y desarrollar sus competencias para poder emplear mejor la tecnología en todos los campos que había mencionado anteriormente. La ventaja de Python, como les decía, es utilizar los temas de las técnicas, lo último que se ha generado y que sabemos que funciona, son esos métodos state of the art, de forma gratuita. ¿Cuál es un paradigma de agilidad? Lo que en C++ y otros lenguajes de programación me costaba 30 líneas, puede que en Python me cueste 10 líneas.
tanto desde el paradigma de cómo es la programación de Python, como por la reutilización de toda esa gran cantidad de paquetes. Entonces, cuando hablamos de un sistema de inteligencia de negocios, hablamos de agilidad, y Python pues tiene toda esa gran cantidad de paquetes y ese paradigma de que lo importante es que para el usuario sea lo más rápido y lo más fácil hacer un código, y no como tienen otros paradigmas, otro tipo de lenguaje de programación donde se optimiza el uso del computador, pero al programador le cuesta pues muchas más líneas de código y le es mucho más difícil poder dar una respuesta a un problema. Entonces, Python tiene ese paradigma de la agilidad. Paquetes que podemos utilizar. Matplotlib es un paquete para generación de gráficas, el que vamos a utilizar en este curso. Vamos a utilizar pandas para hacer el tema, para procesar los datos, capturar, pues leer los archivos y hacer el tratamiento de los datos, el procesamiento de los datos. Hay otro lenguaje que se llama hay una base de datos gratuita y portable que es algo bien diferente en bases de datos, es que yo puedo cortar el archivo y llevármelo a otro equipo solamente cortando y pegando. En una base de datos altamente portable y que tiene muchas de las características de una base de datos, que se llama SQLite, y es completamente gratuito. Es una base de datos muy ligera que lo vamos a encontrar en nuestros celulares, porque es probablemente la base de datos más ampliamente utilizada, porque la utilizan en los celulares y también la utiliza Windows para guardar mucho de las transacciones que se van haciendo, se van guardando en SQLite. Entonces nosotros la podemos utilizar, descargamos el paquete SQLite en nuestro ambiente de programación y podemos generar las bases de datos e interactuar con las bases de datos. Y otro paquete que no se menciona mucho en la literatura, pero que es ampliamente utilizado en la industria, es el paquete XSX Writer, que me permite generar archivos de Excel. Entonces yo genero el reporte, me cuelgo a la base de datos, proceso la información y genero un archivo de Excel. ¿Sí? Entonces lo que hago es que le envío a los usuarios ese archivo de Excel y ellos pueden allí ver los gráficos y tener los datos organizados para poder tomar mejores decisiones. ¿Sí? ¿Qué les voy a pedir en el webinar? Vamos a desarrollar una competencia. La mayoría de personas no tienen competencia en programación y la programación tiene una característica, y es que es demasiado retadora. ¿Sí? Es demasiado... al principio, cuando no me sale un ejercicio, me siento muy frustrado. Es algo, la palabra no es retadora, sino frustrante. Entonces, por favor, aquí póngale pausa y lean todo lo que nos dice Joseph, que escribió este blog, que tiene este blog. Ahí está la dirección del blog. Nos está diciendo no se estrese porque no le salga el problema, no resuelva el problema a la primera. Si hay un error en el código de la compilación, si hay un error en su código, trate de encontrarlo. Si no está resolviendo el problema que tenía originalmente planeado, vuélvalo a intentar. Intente hasta que lo logre. El blog se llama así en inglés, pero esta es una traducción libre que yo hago. Ten paciencia, todo se trata de resolver el problema. La respuesta es fácil de lograrla, digamos, está allí. Con la programación, la respuesta está. ¿Sí? Si sabemos que tenemos que hacer un procesamiento, la respuesta está. ¿Sí? Lo importante es no frustrarse y buscar y reintentar hasta que lo logremos. Es una competencia que se desarrolla a través del tiempo, y entre más programes, más fácil te va a quedar resolver los problemas, hacer el planteamiento y pensar cómo es el código que te va a resolver el problema y encontrar los errores en la compilación, en la programación. Entonces es un tema de competencia. Las posibilidades que tiene una persona cuando aprende a programar con toda esta gran cantidad de paquetes y toda la ciencia que hay detrás es enorme. ¿Sí? Entonces hay que verlos por esa orientación al logro y desarrollarme profesionalmente. ¿Sí? O las ganas de aportar a la sociedad. También lo puedo ver por ese punto de vista en innovación social. Entonces hay mucho que se puede hacer con Python aprendiendo a programar. Hay muchos paquetes, muchas herramientas que están allí para la persona que desarrolle estas competencias, y ese es el reto. Bueno, los invito a que continúen con el módulo.
Aquí lo que vamos a tener es, vamos a orientarnos es a que ustedes aprendan a programar, no en la optimización de los códigos. Ya después pensarán en cómo hacerlo más eficiente, pero por ahorita lo importante es que aprendamos y que veamos resultados concretos. Generé este gráfico, procesé estos datos de esta forma, ¿sí? Resolví este problema del agente viajero, fui capaz de capturar los datos de un archivo plano, unos puntos, unas ubicaciones, generar la distancia entre los puntos, entregar una respuesta a ese ejercicio mucho mejor de que lo hubiera hecho pues de una forma aleatoria, ¿sí? Sino que voy a entregar una respuesta con un método que fue utilizado hace muchos años, que era un método bastante eficiente para un problema como es la entrega o la visita de diferentes ubicaciones. Esto lo vemos como un problema, pues puede ser visto como un problema que aplicamos hoy en día en la distribución. ¿Sí? Entonces es un problema, vamos a ver un problema de optimización con un algoritmo propio para una entrega o para una visita de diferentes clientes o ubicaciones. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, espero que esta introducción les haya llamado la atención y que estemos listos para aprender a programar en Python y hacer uso de todos esos elementos de la Data Science. Bueno, muchas gracias y que estén bien. Hasta luego.